Ok chicos, su amigo Mr. Headphone les va a decir cómo diferenciar o aprender a diferenciar de un JBL Go 3 original y un fake. Me han pedido mucho este video. Este es un parlante fake que se consigue aquí en el Perú. Y lo primero que vamos a darnos cuenta es del tamaño de la caja, chicos. Ok. También nos vamos a dar cuenta de la impresión de JBL, que es muy colores muy vívidos, a una impresión bastante mediocre en el caso de lo que es la pirata. Ok, material de la caja, un material plástico muy sólido, chicos, muy bien construido, con los bordes en las esquinas bien ensamblados, mientras que en el pirata vamos a conseguir un plástico de peor calidad, de muy mala calidad. Ya se está levantando por aquí, por cierto, y por allí nos podemos dar cuentas de las diferencias. Por lo menos este Go 3 que yo vendo es una versión fabricada en Vietnam. Recuerden que también hay versiones, aquí pueden ver, dice Vietnam. Vamos a ver si logran ver ahí, sí, Vietnam, fabricado en Vietnam. Recuerden que hay una versión también fabricada en China. No quiere decir que sea de mala calidad, sino que esta es la versión que entra a Estados Unidos. Recuerden que ese es un país con bastantes controles de calidad, y de repente esta versión es la mejor fabricada de JBL, ¿ok? Bueno, aquí vamos a pasar ahora al siguiente punto. Bueno, Mr. Phone, ya sé reconocer las cajas, los colores, los materiales de construcción, pero ¿qué pasaría si voy a comprar un parlante JBL Go 3 de segunda y está fuera de la caja? ¿Cómo sé reconocer? Porque de verdad se parecen bastante y por eso traje este color, lo compré. ¿Cómo voy a reconocer el parlante como tal? Bueno, chicos, no se despeguen, suscríbanse porque vamos a continuación a ver las diferencias del producto en sí. Ya estando fuera de la caja, volvemos a denotar lo bueno de los materiales de construcción, ¿ok? En el caso del original, miren cómo viene su manual, ¿ok? Muy bien construido, por lo menos se esfuerza JBL en este aspecto, ¿ya? Y no hay que negarlo. Aquí está el cable de carga, que es el accesorio que trae este producto, tipo C. Mientras que en el Fei o el Pirata te trae un cable de bastante mala calidad, chicos. Esto no debe costar nada. Miren el manual como viene, ¿ok? Y aquí pasamos a retirar ambos altavoces de las cajas. Ok, chicos, tenemos ambos altavoces ya fuera de la caja. Me van a vender en el tren, me van a vender el parlante en un centro comercial. ¿Qué hago para reconocerlo? Ok, primero, chicos, veamos que esto viene en forma de goma, ok, lo que es la base para reposar. Y aquí es como un plástico duro, no es goma, chicos. Este material de abajo no es goma. Segundo, el tamaño del réplica es un poquito más grande en el caso del réplica que se consigue en Perú del JBL original. Lo que sí me llama mucho la atención, chicos, es que esto está muy bien colocado, no se ve mal esto que hicieron aquí, muy bien. Así que allí, chicos, sí pueden tener un poquito de problema a la hora de reconocer el producto. Miren que lleva aquí una base de goma para proteger en el caso de que lo vayas a colgar. En el fake no, pero la parte delantera de JBL se ve muy bien el material de este fake. Lo único es que en el JBL original es mucho más grande, ¿ok? Ahora, aquí vamos a darnos cuenta de todos los detalles que hay en las esquinas, chicos. Esto viene muy bien ensamblado, ¿ok? Y este no viene como vienen detalles en las esquinas. Prácticamente se ven como levantadas, ¿ok? Y ahí claramente te puedes dar cuenta que es un fake. Aquí tenemos el puerto de carga tipo C. Siguen las impresiones y troquelados de la marca en el plástico o en la goma. Y en el caso del fake, de este fake, aquí esto agarra USB, chicos. Si ustedes llegan a llevar un Go 3 que lea USB, pégaselo en la cabeza al vendedor, chicos. Esto no lee USB por tener la protección que tiene para ser sumergido dentro del agua. Vamos a pasar ahora a una prueba de sonido entre ambos altavoces. Muy importante antes del test de sonido, chicos, aparte de suscribirse y seguir enganchado al contenido de este canal, el teclado de volumen, de pausa y demás. Miren esto, el original
el fake. Wow. Miren el original. Escuchen nuevamente. El fake. Creo que este es uno de los puntos para ustedes darse cuenta de cómo suena el fake y diferenciarlo del original. De verdad, esta parte de aquí la sigo viendo, chicos, se ve muy bien construida en el fake. No se guíen por esta parte, guíense por los demás consejos que yo les estoy dando, chicos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora sí a la pruebita de sonido entre ambos altavoces. Procedemos al encendido. Wow. Tiene un agudo horrible, chicos. Encendido de JBL. Otra cosa, chicos. Ahí está buscando Bluetooth. Punto diferencial. Siempre se va a llamar JBL Go 3. JBL en mayúscula, Go 3. Y este solamente se llama Go 3. Dense cuenta que este sí le manda la señal, el fake, de 60%. El original no. Ok, a ver, este es un dispositivo de SIAO. Réplica, fake. Ok. Ese es un sonido muy característico de JBL, chicos. Al subir del 90 al 100% hace ese tacat, tacat, cosa que en esta cosa no lo va a hacer. Muy pendiente con eso también. Cuando tengan a mano el dispositivo, denle todo el volumen para que haga ese ruido. Voy a repetir para que puedan apreciar en la réplica, ok, y en el original. Aquí está la réplica sonando. El original. Ok. Wow. Ajá. Chicos, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal para que puedan seguir viendo mis videos y denle y activen la campanita de notificaciones. Muy importante, chicos. Con su amigo, el gran, único, inigualable Mr. Headphone. Será hasta la próxima, papá.